en el origen y el centro mismo de la creación, solo somos conciencia pura, inmanifestada, absoluta. O sea, la contemplación contemplándose a sí misma, porque no hay absolutamente nada más para contemplar. Es un estado que es difícil de uno imaginar y es difícil meditar en ello. Generalmente son los últimos stages en el proceso de la meditación, ya meditar en la conciencia misma. Por eso hacemos todo este tipo de prácticas, terapias, ceremonias, rituales, bueno, para ir caminando de lo relativo hacia lo absoluto. De igual forma, el universo para manifestarse necesita manifestarse de lo absoluto hacia lo relativo. ¿Cómo funciona eso? Imaginemos esa conciencia pura, individida, inmutable, quiere manifestarse como existencia y desarrollar lo que llamamos la creación. ¿Qué tiene que hacer? Primero, necesita tener dentro de sí el poder para explotar y manifestar la creación. Ese poder es lo que nosotros llamamos la Madre Divina, en el Tantra le llamamos Kali, en otras culturas le llaman de otro modo, le dicen el verbo, el Shakti, muchas formas, pero es el poder que tiene la divinidad misma de ejercer la función de expandirse desde el vacío absoluto hasta todo esto. ¿Ok? ¿Cómo ese proceso de expandirse desde cero hacia esta multiplicidad infinita que somos todos nosotros, todas las plantas, minerales, estrellas, soles, constelaciones y todo eso? Necesita un juego, por eso uno de los nombres de la Madre Divina es Lalita, la que juega, la jugadora. ¿Ok? Porque necesita crear una especie de estratagema para sostener la creación y expandirla. El hecho mismo de que la divinidad quiera manifestar la creación ya nos da la respuesta de cuál es ese primer juego que se crea. El deseo. Si no quisiera, pues no va a pasar nada, nunca va a salir de ahí, porque ahí de hecho está muy bien. Es el deseo de experimentarse la conciencia a sí misma que hace que se empiece a dividir y a fraccionar en diferentes partículas para experimentarse a sí misma desde diferentes perspectivas. Eso nos da otra respuesta también. Lo primero que hace la divinidad cuando necesita empezar a desdoblar la creación desde el centro hacia afuera es dividir. La primera división que hace es dividirse entre el yin y el yang, o sea, la energía femenina, la energía masculina, la carga positiva, negativa, lo pleno, lo vacío, como cada quien quiera entender el yin y el yang, todas son correctas. ¿Qué pasa? Al crear esa división entre el yin y el yang, se polariza. El yang o la plenitud quiere llenar o penetrar el yin, porque el yin mismo, en el momento en que se crea una succión. Cuando esa división se crea, el yin es el que activa la creación, porque lo primero que hace es inmediatamente lo que está pleno quiere ir a llenarlo. En el acto de llenarlo, la plenitud se va vaciando. En el acto de ser llenado, el yin se va convirtiendo en pleno. Luego lo que era yin termina por volverse el yang. Lo que era yang termina por volverse yin. Y empieza eso que llamábamos antiguamente el Ouroboros. Era una serpiente que se mordía la cola. Ese movimiento hace que la creación empiece a expandirse y a desdoblarse, porque cada una de esas divisiones que hace empieza a recibir una información fractal y empieza a seguir exactamente el mismo proceso. O sea, si se dividió en dos, esos dos se subdividen a sí mismo en dos, y esos dos se subdividen en dos, y así infinitamente hasta que todas las cosas van siendo creadas. Entonces, ¿qué tenemos hacia aquí? La existencia, en el puro origen, nace de un deseo. Ese movimiento expansivo de la creación está intrínsecamente relacionado al deseo. Podríamos decir que el deseo es el que hace que la creación se vaya expandiendo hacia la periferia. ¿Cómo? Por un acto erótico. Lo primero que sucede es una cópula en el centro del universo entre el yin y el yang. Esa cópula se va replicando de átomo en átomo, de momento en momento, de plano en plano. Durante toda la creación está sucediendo en nosotros todo el tiempo. No importa si eres hombre, si eres mujer. Aquí es apenas una polarización del cuerpo físico. Dentro de nosotros no existe tal cosa. No existe tal cosa como ser hombre o ser mujer. Somos todo, porque en el núcleo de nosotros aún estamos más allá del yin y el yang. Somos conciencia pura y todo lo que uno ve no son sino manifestaciones y desdoblamientos de esa conciencia. Cada árbol, cada animal, cada cristal ha sido dotado con una pequeña partícula de inteligencia de la Madre Divina.
Una pequeña partícula de su conciencia fue sembrada ahí. Es lo que llamamos el misterio de cada cosa. Nosotros somos exactamente igual. Cada uno en su puro corazón tiene un átomo, una partícula divinal de ella misma, que ese es su propio misterio. No hay dos personas que tengan esa misma partícula. La creatividad de la madre es así. Nunca se agota, nunca imita, nunca se repite. Se extiende y se amplía de instante en instante por medio de ese deseo.